bueno, a las 10, a las 10 sí. A las 10 sí, véngase a las 10. Híjole. El miércoles es regular. Hermano, amigo que no ha venido los miércoles, realmente se ha perdido de cosas muy bonitas, temas muy interesantes, de mucha bendición. Hace unos días compartía a Osman y me dio mucho gusto que él me dijera, yo también quiero pasar ahí a compartir. Y lo hizo muy bien. Nos habló acerca de Mefiboset, cómo el Señor restauró esta vida. Y nos decía que la vida de el rey David es un espejo, algo semejante al Señor Jesucristo. La semana pasada, el miércoles pasado, nos compartió Yeshua y él nos compartía acerca de los sacrificios que se tenían que hacer para declarar a una persona limpia, y cómo era con el Jesucristo, cómo lo hacía el Señor. Entonces, todo esto es una bendición especial, escuchar sobre todo a los jóvenes que traen la palabra de Dios. Oramos para entrar en la meditación de esta mañana. Padre Santo, aquí estamos, Señor, para leer tu palabra, para escucharla, para compartirla, para ver qué tienes tú para nosotros. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu bendición en todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Híjole. La última vez que compartía con ustedes fue 20 o 3, ¿recuerdan? Hoy tengo 4 títulos para el día de hoy. Ustedes van a escoger el que quieran, o si quieren le pueden cambiar. El primer título es de Gad a Judá. Gad, una ciudad; a Judá, otra ciudad. O de la prensa a la alabanza. O del Agar a alabar. O 40 kilómetros, que es la distancia de Gad a Judá. Y cuando escuchen ustedes la palabra 40, siempre que está en la palabra el número 40 es prueba, dificultad, momentos difíciles, ¿ok? Entonces, cualquiera de esos 4 títulos, ustedes si quieren pueden ponerle otro. Bien, vamos a la palabra del Señor en 1 Samuel 22. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. No sé si ustedes les han prometido algo y les dicen mañana te lo doy, y se les hace eterno ese tiempo del mañana. ¿Por qué no me lo dices ahorita? Y sobre todo cuando es un secreto, te voy a decir esto, pero luego te lo doy. No, dímelo ahorita. Ahí anda uno con la curiosidad. Pues aquí tenemos un hombre que había tenido la promesa que iba a ser rey, y aquí lo encontramos huyendo. Así empieza diciendo el capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam.
Se fue de allí, dice, y huyó. ¿Por qué huyó? Simple y sencillamente porque su vida corría peligro. Yo no sé si usted ha tenido que huir por alguna causa o si ha estado en peligro su vida, pero aquí tenemos un hombre que estaba en serios problemas y huyó. Aquí esta versión nos dice yéndose luego de allí, pero si nosotros vemos la nueva traducción viviente o la traducción de las Américas, dice, y yéndose luego de Gad, huyó a la cueva de Adulam. Gad, Gad. Cuando ustedes escuchen los nombres, también todos los nombres tienen un significado especial y nos llevan a la reflexión. Gad, ¿qué es Gad? Una prensa o lagar o ciudad de gigantes. De ese territorio de Gad, de ese territorio era Goliat. Y siempre que hablamos de gigantes, está relacionado con problemas, problemas que todos tenemos. Entonces, cuando hablamos de Gad, es prensa o lagar. Toda la zona de Israel es muy rica en vides, mucho vino en esa zona. Y las uvas las mandaban a lagar. A lagar. ¿Y cómo sacaban el jugo de esas uvas? Pisoteándolos. Pisoteaban las uvas hasta que salía el jugo de la uva, se escurría, iba a unos depósitos donde ahí lo tomaban y lo hacían que se fermentara. Nuestra zona también hay zonas de la ruta del vino. Si ustedes van ahí también todavía ahí le llaman acá la vendimia y también hacen lo mismo, van y machacan las uvas con los pies. Entonces, David huyó de ese lugar, de Gat, de esa prensa, huyó de ese lugar donde estaba siendo pisoteado y de ahí partió a otro lugar. Partió de ese lugar donde era pisoteado, pasó a Adulam. Adulam, ¿qué es? Refugio o lugar de reposo, dice el diccionario, un lugar sellado. Ahí estuvo, ahí llegó a esa cueva David, y dice que cuando llegó ahí, llegaron sus familiares. Qué reconfortante es cuando uno está pasando momentos duros, difíciles, que tu familia se acerque a ti y te diga, hey, estoy contigo, ¿qué te pasa? ¿Qué te puedo ayudar? Me interesas, estoy contigo, vamos a salir adelante. Y se acercó su familia, pero también tuvo otras visitas. Se le acercaron como 400 hombres, pero no eran de la realeza, no eran de la gente importante, no la gente que vestía delicado. Eran tres tipos de personas: personas afligidas, endeudadas y que tenían espíritu amargado. Primer punto, personas afligidas. Yo creo que todos tenemos cosas que nos afligen. A veces nos aflige la incertidumbre del mañana, el no tener trabajo, el tener a un familiar enfermo, una operación que voy a tener, el tener a papá en el hospital, a mamá delicada de salud, los hijos que andan mal. Todos tenemos cosas que nos afligen. Un niño que usted le diga, no tengo trabajo, quizás va a decir, ah, qué bueno papá, vas a tener más tiempo para jugar. Eso no le va a afligir a él. A él le va a afligir que le quite su carrito, no le des el teléfono u otra cosa. Pero todos tenemos cosas que nos afligen. Y aquí tenemos estas personas que quizás dijera uno, pues ya estoy
huyendo y viene esta gente conmigo, pues saben que pues váyanse, yo estoy para que me ayuden, no, no para hacer que tener carga con ustedes. No, David los aceptó, los, los capacitó, los educó, los instruyó, los enseñó a confiar en Dios. Esa fue la gran virtud de David. Acuérdense que cuando hablamos de David estamos hablando, como dijo Osman, de un espejo de Jesús. David era pastor, Jesús pastor, el buen pastor. Entonces, el Señor nos llama a que nosotros nos acerquemos, todos los que estén afligidos. Dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. En el Señor vamos a encontrar descanso, descanso. Se acercaron también mucha gente que estaba endeudada. Dijo un hombre, patrón, súbame el sueldo porque hay 3 compañías que están detrás de mí. El agua, la luz y el teléfono. Estaban endeudados también, a lo mejor el COPE le faltó, pero dice que se acercaron con él los endeudados. Y el Señor también tiene respuesta para los endeudados. Y cuando hablamos de deudas, no quiero que ustedes nomás piensen en lo económico. ¿Cuántos tenemos deudas con papá, con mamá, por no haber hecho lo que se esperaba de nosotros? ¿Cuántos de nosotros tenemos deuda con nuestros hijos porque no hemos sido de buen ejemplo? ¿Cuántos de nosotros tenemos deudas con el vecino que nomás porque puso el bote de basura para acá, ya fue y le hice un pancho? ¿Cuántos tenemos deudas con los parientes? ¿Con los amigos? ¿Deudas en el trabajo? ¿Por qué? Porque pues no me dice nada el patrón, pero bueno, yo sigo llegando tarde. Pues, compa, no pasa nada. Hermanos, el Señor nos acepta. Y así como David aceptó a estos que estaban endeudados económicamente y también con la sociedad, el Señor está esperando que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente para que el Señor pueda liberarnos. El Señor pueda quitarnos ese peso de encima. El Señor quiere ayudarnos a que nosotros dejemos esa carga a un lado. Otro tipo de personas que se acercaron a Él son de espíritu amargado. No sé si usted conoce a alguien así, pero hay alguien que siempre tiene el comentario negativo, o a veces nosotros que decimos, pues nomás lo hice por jugar o por cualquier cosa, pero ese espíritu amargado, ese comentario puntilloso, esas personas también que aquí el Señor los estaba aceptando, David los estaba aceptando. Pero otra versión me gusta lo que dice la traducción de las Américas, los que querían ser de una manera diferente. Así lo traduce, hace el cambio de los de espíritu amargado a los que querían ser una persona diferente. Y a veces nos conformamos con decir, pues yo soy así, es mi carácter, pues sopórtame, así soy, así nací. ¿Qué quieres que haga? Pues darle queja a mi mamá. No, pero aquí tenemos a gente que se cansó de ser de la manera que era y dijo, voy a buscar la ayuda, voy a buscar el refugio, voy a buscar la esperanza, voy a escuchar el consuelo, porque yo quiero ser diferente. Y para todas esas personas que quieren ser diferentes, el Señor todavía dice, aquí estoy esperándote. Dice el relato que en el versículo 3, y se fue David de allí a Mizpa de Moab. ¿Qué es Mizpa? Es el vigía o atalaya, pero es una expresión que se utiliza siempre que hay un vínculo emocional que representa la protección de Dios sobre un pacto cuando las personas están separadas.
No sé si recuerdan ustedes el pacto que hubo entre Jacob y Labán, ahí en Mizpa. Ese pacto que yo voy a estar bien contigo, yo no voy a pelear contigo, va a haber paz entre nosotros, aunque estemos separados. Y si estamos juntos también. Entonces, ese lugar de Mizpa, ese vigía, esa atalaya, es una expresión de vínculo emocional que representa la protección de Dios sobre un pacto cuando las personas están separadas. Dios quiere que nosotros seamos esas personas que estemos en paz con las personas, aunque estén separadas, hayamos hecho un pacto o no lo hayamos hecho. Dice David, me voy a Mizpa, pero allá en Mizpa recibe la visita del profeta Natán y le dice, tú no tienes por qué estar aquí, vete a Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Judá, alabanza y adoración. Vete desde acá, desde Gad, de ser pisoteado, vente hasta acá, donde yo te quiero poner, lugar de alabanza, de adoración. El Señor quiere hacer eso con nosotros. El Señor quiere hacer eso contigo, conmigo. Y se fue. Se fue de ese lugar de Mizpa, se fue a una región de Judá que se llama el bosque de Aret. El bosque de Aret. Siempre que hablamos de un bosque es la calma, la paz, la tranquilidad, ese encuentro con Dios. A ese lugar llegó David. Para finalizar, el versículo 3 dice, va en Mizpa a esa fortaleza y le dice al rey de Mizpa, quiero dejar aquí a mi papá y a mi mamá, porque no quiero que anden huyendo conmigo, dice, quiero que estén aquí seguros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Yo no sé si tú sabes lo que Dios hará de ti, pero quiere hacer Dios grandes cosas contigo. Quiere hacer Dios cosas grandes con tu vida. Quiere Dios transformarte. Quiere que de ser una persona que anda ahí como errante, te quiere ir a formar a ser parte del ejército de Dios. Si ustedes se fijan en la historia de David, empieza aquí con 400, cuando va a la ciudad de Keila, ya se le unieron 200 más, y ya son 600, pero ya no habla de 600, dijéramos nosotros, malandros o desadaptados o guerrilleros o buscabullas, no, ahora eran un ejército, y el Señor transforma de ser un malandro a ser parte de un ejército. ¿Tú quieres ser parte de ese ejército? Estás invitado para ser parte de ese grupo selecto que el Señor tiene y que quiere transformar hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Si no sabes qué es lo que Dios hará de ti, Dios quiere hacer cosas grandes contigo. En ese momento de aflicción, estando ahí en esa cueva, David compuso 3 salmos. El Salmo 34, el 57 y el 142. 3 salmos que le brotaron del fondo de su corazón, del fondo de su interior, de esa angustia que tenía. Quisiera haberme aprendido los 3 salmos, pero el 142 es el que más va de acuerdo a esto que estamos viendo. Dice el título del encabezado, Másquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva de Adullam. En ese momento difícil de la cueva. En ese momento difícil compone este salmo, Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová, dice. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia.
cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. David le dijo a Dios, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Tiene el ejército de Saúl atrás de él. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Esa es la ayuda, la protección de Dios que tenemos. Ese es el Dios que nos cambia, el Dios que nos transforma, el Dios que está dispuesto a darnos un estatus diferente, a ya no ser los relegados, sino a ser parte del ejército de Dios. Esta mañana, yo no sé si tú eres de los que están en angustia por alguna causa. No sé si estás endeudado con la familia, con la iglesia, con alguien. O no sé si tú quieres ser diferente y no has podido hasta ahorita y con el Señor pueden cambiar las cosas. Aquí está este lugar que podemos decirle, Señor, aquí estoy. Listo estoy, yo quiero cambiar de lo que era a lo que tú puedes hacer de mí. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, puestos de pie y oramos al Señor. Y ahí en tu lugar donde tú estás puedes decirle que el Señor haga el cambio. Él lo puede hacer. Lo ha hecho conmigo y lo puede hacer con ustedes también. El Señor marca la diferencia. Señor, aquí estamos, Señor, y sin duda habrá jóvenes o adolescentes que están afligidos por su papá, por su mamá. Ven a obrar en estas vidas. Sin duda habrá gente que está endeudado con la sociedad. Ven a cambiarlo, mi Dios. Sin duda hay gente que ha querido cambiar y no ha podido. Ven, Señor, a hacer la diferencia en sus vidas. Aquí estamos, Señor, y gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y nos quiere cambiar desde ese lugar de Gad donde se pisoteaba, donde David estaba siendo pisoteado. Nos quiere llevar a ese lugar de alabanza, de adoración. Sin duda en el camino ese va a haber momentos difíciles, pero gracias, Señor, porque tú dices, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esa confianza estamos, Padre Santo. Te necesitamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.